¿Qué tal amigos de Custom CNC? El día de hoy les traigo un video tutorial acerca de cómo grabar fotografías con nuestro router CNC. Veremos el software Halftoner, el cual nos va a servir para hacer el diseño y posteriormente pasarlo a nuestro router Custom CNC. Así que acompáñenme a ver el video y comencemos. Vamos a abrir el programa Halftoner y una vez que lo abra vamos a insertar en este espacio la fotografía que vamos a trabajar. En este caso yo voy a usar como ejemplo esta fotografía, este retrato, y entonces vamos a comenzar. Primeramente vamos a definir en qué unidad de medida queremos trabajar la fotografía, en pulgadas o en milímetros. Esto ya es decisión de ustedes con qué medida se acomoden más. En este caso yo voy a utilizar milímetros. Posteriormente vamos a darle en el botón que dice Preview. Este botón nos va a servir para ver en tiempo real los cambios que vayamos ajustando. Aquí por ejemplo ya me hizo, como están los parámetros aquí, ya me hizo una imagen. Y yo puedo decidir si quiero que lo haga en puntos, en líneas, en cuadrados o en círculos. Esto ya es decisión de cada quien. Yo en este caso ahorita lo voy a trabajar como líneas. Ahora, la fotografía tiene que tener un tamaño que se le especifica aquí. En este caso, este botón lo que nos va a ayudar es, si nosotros queremos modificar el valor de la fotografía sin que se distorsione, vamos a apretar este botón y vamos a cambiar una medida. Por ejemplo, aquí yo voy a poner 500. Automáticamente del otro lado también me va a poner la misma medida o la medida proporcional. Si ustedes llegan a tener alguna fotografía que no es de las mismas medidas, que no es un cuadrado como tal, si ustedes mueven un valor, el otro va a moverse a proporción para evitar que la fotografía se deforme. Entonces, una vez que ya estipulamos la medida de la fotografía, vamos a proceder con lo que ya es como tal, editar la foto para que tenga nitidez, tomando en cuenta las limitaciones que el router CNC tiene. Empezaremos primeramente con el borde. El borde se refiere a esta franja que deja en la fotografía. Si yo aumento el borde, la fotografía se va a reducir. Esto es un dato importante, es un dato a tomar en cuenta, ya que si ustedes tienen una fotografía que tiene detalles en las orillas o tiene objetos o personas en las orillas, si ustedes le agregan un borde, va a restar de su fotografía ese borde. Entonces yo en este caso lo voy a trabajar con un borde muy delgado. Y posteriormente sigue lo que es el espaciado, el tamaño mínimo y el tamaño máximo. Estos tres valores nos van a dar la calidad de la fotografía, y estos mismos valores son los que van a servir para que nuestro router CNC pueda o no hacer la fotografía. Es decir, el espaciado se refiere a la distancia que hay entre las dos líneas. El valor mínimo, el tamaño mínimo, se refiere a qué tan delgada puede ser una línea, y el valor máximo, qué tan gruesa puede ser una línea. Entonces nosotros, moviendo estos valores, vamos a conseguir más nítida o menos nítida la fotografía. Pero como ya lo dije anteriormente, tenemos que tener en cuenta las limitaciones de nuestro router CNC. Es decir, nosotros tenemos que tener cuidado que haya un buen espacio entre líneas para que la pintura no se vaya a caer y nos vaya a quedar la fotografía mal grabada. Tiene que haber cierto espacio entre cada línea. Asimismo tiene que haber líneas no muy grandes, pero tampoco tan delgadas, para que el cortador en B lo pueda hacer. Entonces es cuestión de jugar con estos tres parámetros para que nosotros podamos definir la fotografía, tener nitidez en la fotografía, y asimismo nuestra máquina sí pueda hacer este grabado. En este caso esta fotografía tiene líneas muy delgadas, que si por cualquier error yo en el router CNC tal vez entierro un poco más la broca o marqué mal mi origen en el eje de Z, puedo hacer que al enterrar un poquito más el cortador, las líneas no me las respete. Aquí tengo varias líneas juntas que hasta cierto punto van a hacer que la fotografía se vea mal. Entonces yo tengo que mover estos parámetros para que la fotografía se vea bien y tenga el suficiente espacio para que el router CNC lo pueda lograr. Posteriormente tenemos este botón que dice invertir. Este botón lo que te hace es, dependiendo del material que tú vayas a usar, es como te hace la fotografía. Si tú vas a usar un material claro pero con la cara oscura, lo tienes que usar de esta manera. Y si tú vas a usar un material que es oscuro pero la cara está de color blanco, de algún color claro,
tienes que usarlo así, porque lo que va a grabar son estas líneas. Entonces ya es cuestión del material que vayas a usar, si usas este botón de invertir. Entonces, moviendo estos tres parámetros, vamos a nosotros lograr la nitidez, y moviendo estos parámetros de brillo y contraste. Estos parámetros se encuentran en esta pestaña de ajustes, y tú aquí puedes configurar el brillo de tu fotografía y el contraste. Esto va a ir cambiando las líneas de posición, permitiendo así que tenga más nitidez o menos nitidez la fotografía. Entonces, el primer paso es mover estos valores hasta que la fotografía se vea bien y el router sea capaz de hacerlo. Entonces voy a editar esta parte y en un momento continuamos. De esta forma quedó mi fotografía. Tiene líneas totalmente espaciadas donde el router sin problema va a poder cortar, va a poder grabar sin botar la pintura negra. Entonces de esta manera la fotografía para mí ya se ve bien. Ahora aquí hay un punto importante que quiero tocar. En líneas, aquí trae un ángulo incluido en las líneas. Yo puedo hacer que las líneas sean totalmente verticales, o que sean totalmente horizontales, o que sean en diagonal. Esto ya va a depender del gusto de cada quien, aunque si yo les puedo dar un consejo, cuando hagan un cuadro con líneas de esta forma, tienen que poner el ángulo en 45 grados. Cuando ponen ustedes las líneas en un ángulo de 45 grados, es más fácil ver la fotografía desde cualquier ángulo, es decir, desde cualquier perspectiva. Cuando pones las líneas verticales, si tú ves de frente la imagen, no se va a ver tan nítida, que como si las pones diagonales de cualquier dirección donde tú veas la imagen, se va a ver nítida, se va a ver bien. Entonces para líneas yo recomiendo un ángulo de 45 grados. En puntos también le puedes poner un ángulo. Yo puedo mover este ángulo y puedo dejar las líneas totalmente alineadas, las líneas de puntos, o las puedo dejar en ángulo. Esto ya es más cuestión de vista, y si llega a afectar en cómo se vea la fotografía. Entonces yo voy a dejar en este caso mi fotografía con líneas de 45 grados. El siguiente paso es como tal generar el mecanizado. Este software tiene dos opciones para exportar tu imagen. La primera es que literalmente el software te escribe el código G, que es el código que leen los routers CNC, lo escribe para que ya directamente lo metas tú a tu máquina, o te da la opción de descargarlo como un DXF, que es un archivo de vectores, un archivo de trazos. La ventaja de que lo puedas mecanizar desde aquí es que es mucho más rápido que si lo haces con un DXF. Si lo haces con un DXF, tú tienes que buscar algún software con el que mecanices, meter los trazos al software y posteriormente tú mecanizarlo. El único inconveniente que yo he encontrado con hacer esto es el tema de que los vectores pesan bastante. Los trazos son muy pesados y llegan a trabar los software de diseño. Entonces yo en este caso voy a enseñar las dos maneras. La primera y la más fácil es hacerlo a través de un DXF. Simplemente le das a escribir DXF y lo guardas con el nombre que tú le vayas a poner. Te va a crear el archivo, el ejemplo, y entonces tú ya con cualquier software de diseño vas a poder abrir este archivo y vas a poder desde ahí tú editarlo, etcétera, y posteriormente subirlo a lo que es un software ya de mecanizados, donde tú ya podrás especificarle que es un grabado en B para que la máquina te escriba el código G. La ventaja y desventaja de que el software te pueda dar el código G es que en algunas máquinas este código sí lo va a leer bien, pero hay otro tipo de maquinaria donde el postprocesador no es compatible. Entonces, si ustedes generan aquí el código G, tienen que ver que su máquina sea compatible, es decir, primero probar con el router al aire sin cortar y ver qué es lo que hace el router. El código G que genera este software es genérico. Muchos routers aceptan este tipo de códigos, y en dado caso en que no lo aceptara, pues tú puedes checar cómo está la estructura del código G y tú modificarlo para tu máquina. Si a lo mejor en este tipo de casos no sabes bien cómo se hace eso, entonces la opción más viable para ti es generar el DXF y posteriormente con el software con el que tú mecanices hacer los trazos y los mecanizados, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver aquí está muy pesado, pero ya me generó las líneas, ¿no? Los trazos. Entonces ya estos trazos es cuestión de nada más mecanizarlos. La segunda manera de nosotros exportar nuestra fotografía para cortar es generando el mecanizado directamente en el software. Para esto tenemos aquí varios parámetros.
El primero es el seguro de Z. Este seguro nos permite que cada que el router levante el cortador para irse a la siguiente línea, cuánta altura va a subir en milímetros. Yo les recomiendo que lo dejen en 5 milímetros. Es una medida recomendada. Ustedes lo pueden hacer en menos o un poquito más, ya que, por ejemplo, si nosotros hiciéramos con puntos, el router va a estar subiendo constantemente y bajando constantemente el cortador. Si ustedes ponen un seguro de subida bastante amplio, 20 milímetros, 30 milímetros, va a tardar mucho en hacerse su diseño, ya que ustedes le están programando que cada que perfore suba 40, pase al siguiente punto y baje otros 40 o 30, etcétera. Entonces el seguro tiene que ser bastante pequeño para que el perforado lo haga rápido. Evidentemente su material a trabajar tiene que estar lo suficientemente plano para que no vayan a tener problemas con que el cortador pegue con su material, y evidentemente evitar que se pandee el material para que el cortador no vaya a rayar el cuadro. Entonces esto ya lo dejo a su consideración. Yo ahorita lo voy a dejar en 5.0, se me hace una buena medida. Posteriormente te pregunta el feed rate, la velocidad de desplazamiento de la máquina. En este caso nuestro diseño lo vamos a hacer a 3000 milímetros por minuto. Esto ya va a depender mucho del router CNC que tengas. Depende mucho la robustez de tu equipo, si tú lo puedes hacer más rápido o no. Incluso yo creo que aguantaría un poquito más nuestro router custom CNC. Lo voy a dejar a 4000 milímetros sobre minuto. También depende del material. Este cuadro yo lo voy a grabar en MDF, entonces el MDF es un material bastante blando. Entonces depende del material, depende de las especificaciones de la máquina, la fuerza del motor, del spindle, la fuerza de los motores de movimiento, es la velocidad que tú le vas a poder dar a este trabajo. Posteriormente te pregunta el ángulo de la herramienta. Aquí nosotros va a depender, lo puedes hacer con cualquier cortador en B. Evidentemente, si el ángulo de tu cortador y el diámetro es más pequeño, la broca va a tener que escarbar un poquito más si tú haces líneas muy anchas o si haces puntos muy anchos. En este caso yo voy a usar una broca de 60 grados, que es de 1 pulgada de diámetro. Entonces va a ser una broca de 60 grados, el ángulo que trae incluido. Yo voy a meterle 18,000 revoluciones por minuto. Y estos tres valores de aquí los voy a dejar en 0. Estos tres valores son cuando tu máquina tiene algún otro tipo de origen. Por ejemplo, que en lugar de que el origen se encuentre sobre el material, lo dejes sobre la mesa. Tendrías que cambiar el engraving depth a la medida de tu material, para que justamente puedas marcar tu 0 en la mesa y no en el material. En este caso, el router custom CNC que yo voy a usar tiene su origen sobre el material. Entonces yo voy a dejar estos tres valores, el Z offset, engraving depth y point retract, los voy a dejar en 0, y esto es deshabilitado. Posteriormente, para marcar los orígenes del trabajo de nuestro router CNC, tenemos que modificar estos dos valores, origen X y origen Y. Estos valores originalmente están en 0. Si tú quieres, y yo lo recomiendo, de hecho más adelante explicaré por qué, recomiendo el origen al centro. Entonces, si tú vas a poner tu origen al centro, las medidas que tengas aquí tienes que sacar su mitad. En este caso yo tengo 500 y 500, sacar su mitad, y posteriormente en esta parte la mitad le vamos a poner menos 250 menos 250, que es la mitad de 500. Si tuvieras otras medidas, vas a escribir menos y la mitad de la medida que tengas en ancho y en alto. Entonces este menos 250 y menos 250 lo que va a hacer es ponerme el origen al centro de la fotografía. Lo que resta por hacer es escribir ya el código G. Para esto vamos a dar en el botón que dice Write G-Code. Este botón nos va a escribir un archivo TXT. Entonces yo lo voy a renombrar, ya lo tenía como ejemplo.txt, lo voy a guardar. Y yo puedo ver que ya me generó aquí todo el código G. Estas son las instrucciones que la máquina CNC, que el router CNC lee. Entonces aquí ya con este código G yo tengo que usar un compilador que el propio router trae para con este código poder cambiarlo a la extensión .nc. Hay compiladores de códigos G que lo que hacen es traducir este código genérico al código de tu máquina. Es un tema un poquito complejo, entonces si ese es
importante checar primero si este código G le queda a tu router CNC, y en dado caso de que no, pues buscar la manera de traducir este código, o si no, optar por los trazos que te genera el punto de XF. Entonces, aquí como está el código, yo lo voy a pasar dentro del mismo router custom CNC. Hay un compilador y ya posteriormente voy a poder este código G correrlo para que mi router lo corte. Posteriormente vamos a usar algún software de mecanizado para hacer lo que es el corte del cuadro. En este caso el Halftoner no trae una opción para poder hacer el corte externo de esta fotografía, simplemente nos da el código G para hacer el grabado con el cortador en B. Entonces, para hacer el corte vamos a utilizar otro software de mecanizado. Yo en este caso voy a usar el software Aspire y voy a hacer algo bastante sencillo. Voy a hacer un rectángulo de 500 por 500, que es lo que mide mi fotografía, y lo voy a poner mi origen al centro. Esto es lo que les quería explicar. Es más fácil hacer que empalme este mecanizado con el mecanizado en B si pongo el origen al centro, que si pongo el origen en alguna esquina va a ser menos preciso. Entonces este mecanizado yo voy a poner mi origen al centro, voy a centrar mi rectángulo y voy a mecanizar este rectángulo para que pueda cortar. Una vez grabado el cuadro, lo pueda sacar del material, lo pueda retirar, cortando un perfilado por fuera. Entonces yo aquí ya voy a guardar esta trayectoria, que es el perfilado como tal de lo que mide el cuadro. Lo voy a guardar como NSStudio, que es el que los routers custom CNC manejamos. Lo voy a guardar como NSStudio cc atc arcs milímetros.nc. Lo voy a guardar como corte ejemplo. Entonces, una vez yo ya tengo aquí mis dos mecanizados, corte ejemplo y ejemplo.txt, ya nada más nos queda con estos dos pasar a la máquina y poner a cortar el cuadro que ya hemos elaborado con Halftoner. Espero que el video te haya sido de mucha utilidad. Dale like, comparte y síguenos para más videos. Estaremos subiendo más contenido como videos tutoriales, trabajos realizados con el router y diseños gratis. Si estás interesado en adquirir alguno de nuestros equipos CNC mostrados en el video, visita www.customcnc.com para solicitar tu cotización.